En este video vamos a ver cuáles son los atributos exclusivos o únicos de la persona de Dios según la Biblia. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos que describen esos atributos. Un saludo, amigas y amigos. Mi nombre es Francisco y mi deseo es ayudarlos a comprender al mundo a través de lentes bíblicos. Este video será parte de una serie de videos cortos que te ayudarán a tener una idea más completa de lo que la Biblia dice sobre el mundo, el hombre, sobre Dios y sobre el futuro. Si tratáramos de comparar a Dios con algo o con alguien, ¿cuál sería el resultado? Como vimos en el video anterior, donde abordamos el tema de la persona de Dios, el hombre siempre ha tenido la necesidad interior de conectarse con un poder o una fuerza superior que gobierna todas las cosas y ante la cual se siente responsable. Ya que Dios se ha revelado a los hombres a través de la creación, como lo leemos en Romanos 1:20, el hombre siempre ha intuido sobre su existencia. Lamentablemente, en lugar de procurar buscar al verdadero creador del universo, aquel que demanda perfección moral, que la conciencia del hombre le manifiesta y lo acusa de carecer, el hombre lo reemplaza con pseudodioses, con imágenes e ídolos que son inertes, que no piensan ni son capaces de sostenerse por sí mismos. Son diseñados y moldeados por manos humanas. En Isaías 40:18 el profeta hace la pregunta: ¿a quién pues asemejaréis a Dios o con qué semejanza lo compararéis? En las escrituras se habla de la mano, del ojo o de la boca de Dios, pero no significa que tenga estos órganos humanos. Y a pesar de hablar de cubrirnos con sus plumas en el Salmo 91, versículo 4, no quiere decir que tenga alas como un ave. Así que si preguntamos, ¿cómo podemos conocer a Dios? La respuesta es: conoceremos las cualidades que Él ha querido mostrarnos a través de las escrituras. Es importante y necesario que no añadamos o quitemos de estas cualidades que Dios nos ha mostrado, ya que si lo hacemos terminaremos por crear nuestro propio Dios según nuestro capricho, y un Dios que satisface a nuestro deseo y no el verdadero Dios, aquel que quiere corregirnos y mostrarnos la verdad, sacarnos del autoengaño y del engaño de este mundo y guiarnos con amor hacia el camino de la vida eterna. Ahora vamos a hablar de los atributos únicos de Dios. La autoexistencia, independencia o ansiedad es primero de ellos. Dios es toda la fuente de vida y no necesita de ningún agente externo para existir. Esto lo vemos, por ejemplo, en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dijo también el Hijo que tuviese vida en sí mismo. Una definición que leemos, por ejemplo, en la teología sistemática de Wayne Grudem es la siguiente: Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación para nada. Sin embargo, tanto nosotros como el resto de la creación pueden traerle gloria y placer. Leamos ahora algunos versículos bíblicos que nos enseñan sobre la aceidad de Dios. En Hechos 17, 24, 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida, respiración y todas las cosas. En Job 41:11, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo del cielo es mío. En el Salmo 50, versículos 10 al 12, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco y mío es todo lo que se mueve en el campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Vemos en estos versículos que Dios no necesita de absolutamente nada de nosotros, los seres humanos, ni hemos contribuido con Dios con absolutamente nada. Por el contrario, somos nosotros los que dependemos de Él para nuestra existencia, aunque lo neguemos y lo rechacemos. Algunas personas tienen el concepto erróneo de que Dios hizo la creación y a nosotros con ella porque se sentía solo, pero esto es un error. Si esto fuese cierto, significaría que Dios no es independiente y que depende de algún modo de la creación para sentirse feliz o realizado. Las palabras del Señor Jesucristo en Juan 17, versículo 5, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera, da una idea completamente contraria. En Juan 17:24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto lo podemos también aprender de la doctrina de la Trinidad, porque aprendemos
que las tres personas han compartido un amor y comunión perfectos por toda la eternidad. El hecho de que Dios es tres personas y al mismo tiempo una, significa que no hay soledad ni falta de comunión del lado de Dios antes de la creación. La comunión y el amor entre las tres personas de la Trinidad son perfectos, muchísimo más completos que lo que nosotros, como seres humanos, podremos lograr nunca con Dios. También vemos que Dios existe por la naturaleza de su propio ser, y esto nos recuerda que Él nunca fue creado ni que nunca fue traído a la existencia. Él ha existido siempre, y esto lo confirmamos con el hecho de que todas las cosas que existen fueron hechas por Él, como lo leemos en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Digno eres, Señor y nuestro Dios, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los siguientes versículos confirman lo dicho. Juan capítulo 1, versículo 3. Romanos capítulo 11, 35 al 36. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Moisés nos dice en el Salmo 90, versículo 2, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. La independencia de Dios también la vemos en su autodeclaración en Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. El nombre que Dios atribuye a sí mismo declara su independencia de manera determinante. Su existencia y carácter están determinados por Él mismo y no depende de nada ni de nadie. Eso quiere decir que aún sin la creación, Dios continuará siendo eterno, perfecto, justo, bueno, santo, omnisciente, trinitario, etc. El segundo atributo es su eternidad. Este lo podemos definir, según Grudem, de la siguiente forma. Dios no tiene principio, fin o sucesión de momentos en su propia existencia, y Él ve todos los momentos igualmente vívidos. Sin embargo, los ve en su tiempo y actúa en su tiempo. Esta doctrina ve la infinidad de Dios desde el punto de vista del tiempo, lo que significa que el tiempo no limita a Dios en ninguna manera. Algunos versículos que nos muestran su eternidad son los siguientes. Salmo 90, versículo 2. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y aquí vemos el que alfa y el omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Esto significa que Dios será siempre el inicio de todo lo creado y también el fin y su objetivo. En Apocalipsis 4, 8. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este versículo también nos muestra que Dios siempre ha existido, existe y existirá independientemente de todas las cosas creadas. En Juan 8:58 Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera yo soy. Aquí Jesucristo les hace ver que Él es el gran yo soy, y esto fue de inmediato comprendido por los judíos, quienes intentaron apedrearlo por apelar a la conjugación del verbo yo soy, que implica no el nombre de Dios de Israel, quien se le reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, usando ese término. El hecho de que Dios nunca comenzó su existencia puede también deducirse del hecho de que Dios creó todas las cosas y que Él es un espíritu inmaterial. Antes de que Dios creara el universo, no había materia ni tiempo, y entonces Él decidió crear todas las cosas. Esto lo vemos en los siguientes versículos. Génesis capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 3. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Los estudios de física nos demuestran que la materia y el tiempo y el espacio no pueden existir independientemente uno del otro. En un punto o singularidad comenzaron simultáneamente a existir, lo que confirma el hecho de que Dios los inició en un momento dado. Hay quienes han intentado mostrar la idea de que el tiempo se extiende en el pasado ad infinitum, por así decirlo. Sin embargo, esto sería imposible. Si el tiempo se extendiera hasta el pasado, ¿verdad? En el pasado hasta el infinito, entonces, ¿cuándo es que ocurre el momento en el cual nos encontramos en ese momento? Si así fuese, tendría que pasar un tiempo infinito antes de que ocurra el instante en el que estamos, por lo que nunca ocurriría. Podríamos sentarnos a esperar
por el momento presente, por la eternidad y nunca llegaría. Otro punto importante de la eternidad de Dios es que Él ve todos los puntos del tiempo igualmente vívidos. En el Salmo 94 leemos, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche. Ahora vamos a hablar sobre la infinidad de Dios. Las corrientes filosóficas y hasta teológicas, como por ejemplo la teología de proceso, argumentan que Dios no puede ser personal e infinito al mismo tiempo. Aseguran que parte fundamental de la existencia de un ser es el cambio, ¿verdad? Que Dios existe, si Dios existe, debe cambiar y debe adaptarse de algún modo, influenciado por el universo a través del tiempo. Pero estas afirmaciones no provienen de la Biblia. Obtienen esas aseveraciones de fuentes extrabíblicas y de sus propias reflexiones filosóficas. Y eso es un error. Tratar de encontrar la verdad dentro de nosotros mismos o conseguirla mediante reflexiones filosóficas y construcciones lógicas nos conducirá finalmente al error y la confusión y a la desesperanza. He visto muchos filósofos y psicólogos muy exitosos, extremadamente inteligentes, caer en depresión y confusión porque encuentran finalmente que la existencia humana sin Dios es un sinsentido, que lleva a la conclusión de que todo lo que hagamos en esta vida no tiene significado alguno. Salomón llegó a la misma conclusión en el libro de Eclesiastés, donde usando la sabiduría que Dios le otorgó, trató de encontrar el sentido de la vida bajo el sol, sin Dios, y el resultado fue deprimente para él. Todo es simplemente vanidad y vanidades. Al final, nos da su veredicto en Eclesiastés 12:13 y 14. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Por eso es tan importante la palabra de Dios, que está establecida a través de los tiempos, que no cambia y que permanecerá estable por siempre. Y es que necesitamos de la estabilidad y permanencia de Dios y su palabra para poder tener esperanza, regocijo en las cosas que hacemos a diario, y la vida se transformaría en una caminata sobre arenas movedizas si Dios no fuese constante y estable. Él es la roca sobre la cual estamos establecidos. Pero contrariamente a lo que la teología de proceso enseña, la Biblia establece que Dios es tanto personal como infinito. Dios no es solamente personal, sino que nos considera valiosos y desea tener una relación personal con nosotros. En 1 Reyes 8:27, la oración de Salomón, durante la dedicación del primer templo, leemos: pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Dios es además todopoderoso. A este atributo de Dios también se le llama omnipotencia, que es la cualidad de Dios de hacer su santa voluntad sin que nada lo detenga o lo limite. Dios confesó delante de Dios en Job 42:2: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. En Mateo 19:26 nuestro Señor Jesucristo dice: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Es importante recalcar que la definición de omnipotencia no significa que Dios puede hacer todas las cosas, sino que Dios es capaz de hacer su santa voluntad sin nada que lo limite o se lo ponga, porque hay cosas que Dios definitivamente no puede hacer, como por ejemplo mentir. Dios no es capaz de hacer nada que niegue su propia naturaleza y carácter santo y bondadoso y perfecto y justo. Existe un argumento falso que muchos ateos esgrimen, y es que dicen que si Dios no puede crear una roca tan pesada que Él mismo no pueda levantar, entonces no es todopoderoso. Por lo tanto, Dios no existe. Este argumento está basado en una contradicción, porque sería similar a decir, por ejemplo, que si Dios no puede mentir, entonces no puede hacer todas las cosas, por lo que Dios no es todopoderoso y por lo tanto Dios no existe. Argumentos que contienen contradicciones de este tipo no son argumentos, son simplemente una necedad. La omnisciencia es otro atributo de Dios que podemos obtener de las Escrituras. En el Salmo 147, 4 al 5 nos dice: cuenta el número de las estrellas y todas ellas se les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Podría definirse de la siguiente forma: Dios se conoce a sí mismo y todas las cosas reales y posibles de una manera plena en un acto simple y eterno. Esta definición explica muy bien el concepto de omnisciencia.
Primeramente indica que Dios se conoce a sí mismo y esto es asombroso, ya que Dios es una persona infinito, es infinito como persona e ilimitado y Él es infinito, es el único que puede conocerse en todo detalle. En 1 Corintios 2 de 10 al 11 nos dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre, que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. En el Salmo 139, 1 al 2, David reflexiona sobre el detallado conocimiento de Dios sobre nuestras vidas, pensamientos y acciones. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Y en el Salmo 139, 4 dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Además, Dios conoce todos los días de nuestras vidas, aún antes de que hayamos nacido. Salmo 139, 16 dice, tus ojos vieron mi embrión, en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. Igualmente Dios es capaz de saber las cosas que podrían suceder si ciertos eventos que no han ocurrido hubiesen ocurrido. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Tiro y Sidón se hubiesen arrepentido si los milagros que Él hizo en Corazín y Betsaida hubiesen sido hechos en esas ciudades en tiempos anteriores. Esto lo leemos en Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubiesen arrepentido, en silicio y ceniza. La omnipresencia de Dios puede ser definida de la siguiente forma. Dios no tiene dimensiones o tamaños espaciales y está presente en todos los puntos del espacio con todo su ser. Sin embargo, Dios actúa de manera diferente en lugares diferentes. El hecho de que Dios creó todas las cosas, como lo leemos en Génesis 1:1, nos indica que Dios no puede estar limitado por el espacio, puesto que la creación de todas las cosas implica también la creación del mundo material con sus dimensiones espaciales y temporales. En Deuteronomio 10:14, Moisés declara lo siguiente: He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. El hecho de que Dios está presente en todas las partes, podemos verlo en Jeremías 23:23-24. Soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor. En el Salmo 139, 7 al 10, David expresa de manera hermosa la omnipresencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? En el Salmo 139, 8, si subo los cielos y allí tú estás. En el Seol preparo mi lecho y allí estás tú. Si tomo las alas de alba y habito en los más remotos del mar, aún allí me guiará tu mano y me seguirá tu diestra. No hay ningún lugar en el universo donde podamos huir de la presencia de Dios. Ni en la tierra, ni debajo de ella, ni en el fondo del mar, o en el cielo, o en el infierno. Donde quiera que huyamos, allí estará Dios para bendecirnos y ofrecernos su mano, para sostenernos o para juzgarnos. Ahora, la inmutabilidad divina la podemos definir de la siguiente manera. Dios es inmutable en su ser, perfección, promesas y propósito. Sin embargo, Dios actúa y siente emociones y actúa y siente de manera diferente y responde a maneras diferentes y situaciones diferentes. Ahora, leamos algunas evidencias bíblicas que confirman la inmutabilidad divina. En el Salmo 102, 25, 27, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos permanecerán, pero tú permaneces y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Aquí vemos que Dios existe antes de los cielos y la tierra fuesen creados. Dios los hace cambiar, sin embargo, Él no cambia. Malaquías 3, versículo 6, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí vemos cómo las características de Dios son inmutables, incluyendo su misericordia y fidelidad. En Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Este versículo nos da la confianza de que podemos contar con las buenas dádivas de Dios en el futuro. Salmo 33, versículo 11, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Esta afirmación acerca del consejo de Dios es confirmado profusamente en el Nuevo Testamento, como por ejemplo
en Mateo 13:35, en Mateo 25:34, en Efesios 1, 4 y 11, en Efesios 3, 9 y 11, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, en 1 de Pedro 1, 20 y en Apocalipsis 13, versículo 8. En Isaías 46, 9 dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente una ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito y en verdad he hablado. Ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Esto nos indica que una vez que Dios ha tomado una decisión, ejecutará su propósito sin cambiar. Hará que suceda sin que nada lo pueda detener. En número 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Aquí Dios nos dice que Él no cambia en cuanto a sus promesas. Por eso podemos estar confiados, ¿verdad?, en que su promesa de salvación a través de su Hijo Jesucristo será cumplida sin cambio alguno y que no depende de nosotros de ninguna otra cosa, sino de Dios mismo y de su eterna fidelidad. En algunos versículos bíblicos leemos cómo Dios dejó de traer juicio a su pueblo como consecuencia de las oraciones o del arrepentimiento de su pueblo. Esto lo vemos en Éxodo 32, 9 al 14. También vemos cómo le añadió a otros 15 años de vida a Ezequías en Isaías 38, del 1 al 9. O cómo dejó de traer su juicio a Nínive cuando la gente se arrepintió en Jonás 3, del 4 al 10. Ahora, ¿significa esto que Dios cambió? En estos casos debemos interpretarlo como la actitud presente de Dios ante situaciones tal como existen en ese momento. Si la situación cambia, entonces por supuesto que la actitud de Dios cambia o su intención cambiará. Eso solo significa que Dios responde de manera diferente a situaciones diferentes. Precisamente porque Dios y su justicia no cambian, son los seres humanos los que deben cambiar. En el caso de Nínive, el cambio significaba arrepentimiento. Y si no había arrepentimiento, entonces Dios tenía que ejercer su justicia. Su inmutable justicia y misericordia son los que lo hacen de tener juicio y ejercer su misericordia respondiendo a la situación presente. Si te gustó el video, te pido que le des like y estaré tratando de publicar un video por semana, de manera que si quieres mantenerte al día con nuestro contenido, te invito a que te suscribas y cliques a la campanita para que recibas notificaciones. Y bueno, un abrazo en el Señor Jesucristo y que Dios los bendiga.